Siempre pensé que los monstruos vivían debajo de la cama. Más tarde me dijeron que estaban en nuestra cabeza, pero ahora entiendo que en realidad siempre hemos convivido con ellos. Asesinatos, torturas, masacres. Todo eso lo cometen estos monstruos que se hacen llamar humanos, por placer o por beneficio. Siempre ha existido un morbo por saber de ellos, por intentar entender el por qué hacen lo que hacen. Gente famosa, gente que se ha hecho famosa por esto, todas están dirigidas por un hilo rojo. Y por eso, buscándome la vida, he decidido viajar por el mundo para descubrir los casos más extravagantes y al fin desenmascarar a estos monstruos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del lugar en el que me estén viendo. Espero que se encuentren fabulosamente bien. Esta serie va a ser básicamente viajando alrededor del mundo. Actualmente estoy en Japón, me voy a mover por diferentes ciudades de Japón, enseñando las historias de los casos de asesinatos más famosos del mundo. Estamos ahora en Tokio, donde han ocurrido muchos casos como en cualquier otra parte del mundo. Pero al ser una sociedad tan tranquila, la japonesa, donde no suele haber delitos, donde los chavales suelen caminar por la calle sin ningún problema, chiquillos de 7-6 años los ves cogiendo el metro en la ciudad más poblada del mundo, llama la atención los casos tan extremos que hay. Entonces por ello los monstruos aquí son muy llamativos, pero no es lo que suele ocurrir en Japón, ¿vale? Pero cuando los hay son devastadores. 1. El caso de la familia Miyazawa, un caso de misterio doméstico donde se ve cómo la policía trató muy ineficazmente este caso. 2. El atentado del metro de Tokio. Vamos a ir al metro de Tokio y vamos a coger la misma línea mientras os explico cómo fue este caso y cómo una secta que pensaba que llegaba al final del mundo intentó asesinar a cientos de personas que cogían el metro aquella mañana. 3. El otaku asesino, un asesino en serie que, aunque su nombre parezca de risa, fue un caso muy mediático en los años 80 en Japón y brutal. Quería dejar fuera el caso de Yuko, ya que me parece, ya lo diré al final del vídeo, pero uno de los temas más heavy que hay que tratar en Japón, ya que es uno de los casos donde se ve realmente la monstruosidad a la que puede llegar el ser humano y no creo que vaya a tratar esta historia. Y sin más dilación, vamos con el primer caso. Bueno, pues me encuentro ya en el parque, que es de donde sucedió todos los acontecimientos del 30 de diciembre del año 2000. Primero quiero poneros en situación, ¿vale? Lo primero de todo, la familia estaba compuesta por 4 individuos. Mikiyo Miyazawa, de 44 años, trabajador de una empresa de marketing. Yasuko, la madre, de 41, profesora de educación, y 2 hijos, Nina y Rei, de 8 y 6 años. El asesinato ocurrió en el año 2000, el día 30 de diciembre, bueno, en la madrugada de entre el día 30 y el día 31, se realizó en la casa de la familia Miyazawa, situada en el distrito de Setagaya, Tokio, en una zona residencial llamada Kamisenyu, cerca de Seiyu. La vivienda estaba justo al lado de un parque en remodelación, que sigue a día de hoy en remodelación. Aparte han capado toda la casa, está todo, se ve desde fuera, pero obviamente pues no la han demolido, pero tampoco está abierta al público, lógicamente. Al hecho de que sea un parque y que fuese un parque en remodelación fue lo que dio también pie a todo este caso. Ese detalle fue crucial. Una de las entradas traseras de la casa daba directamente al parque y el asesino accedió precisamente por ahí, forzando una ventana del baño que quedaba expuesto por las obras. En aquel entonces la zona estaba en transformación urbanística, con varias casas ya demolidas para ampliar el parque. La vivienda de los Miyazawa era una de las últimas en pie, lo que la hacía más aislada y vulnerable. Lo que hizo el monstruo de esta historia aquella noche fue básicamente entró por la parte de atrás de la casa, se infiltró. Lo primero que hizo fue estrangular al pequeño Rei en su habitación, posiblemente el primero para silenciarlo, ya que tenía problemas del habla. Después apuñaló y mató a Mikio, quien había bajado ya que había escuchado cierto ruido. Y de último subió y asesinó al padre y por último dejó a la madre, a los cuales mató de forma brutal con múltiples cuchilladas. Bueno, tengo ya la casa del caso detrás mío, ya lo habréis visto un poco por las fotos, pero bueno, quiero hablar un poco de la escena del crimen. Quiero hablar de los hechos que ocurrieron esa noche. Básicamente lo que hace este caso tan extraño es el comportamiento del asesino. Permaneció en la casa entre 2 y 10 horas después de los crímenes, usó la computadora de la familia para conectarse al internet, comió helado y bebió té de la nevera, dejó su ropa ahí dejando todo ensangrentado y cogió ropa de la familia.
Hay varias teorías sobre lo ocurrido en aquella fatídica noche. A lo largo de los años se ha dicho que ha podido ser un desconocido con problemas mentales, ya que se refugió en la casa después del crimen que acababa de realizar. O sea, es una cosa absurda. Se quedó a dormir ahí después de haber asesinado a toda la familia. Dos, obviamente, por lo que he dicho, el tema genético dice que era un extranjero ya de Corea o de Europa. Entonces, a lo mejor un extranjero con un ataque de psicosis, un ataque psicópata. Lo que comentan, venganza personal. No tendría mucho sentido, ya que la familia pues vio que no tenía ningún tipo de problema personal con absolutamente nadie, ni mafia, ni nada. Se comentó la madre, ya que fue la última y la que con mayor violencia fue asesinada, y era profesora de un colegio, entonces dicen que a lo mejor algún estudiante o iba por esa rama. Cuarto, un ataque sádico, simplemente una persona pues, tuvo la mala suerte la familia de que esa noche, en ese preciso momento, se cruzase una persona y fuese dentro de la casa a matarla. Hay una quinta también que involucra al gobierno de los Estados Unidos o al gobierno de Corea, ya que se encontró que había arena en el suelo de la casa y esa arena venía de Estados Unidos y hay una base estadounidense también en Corea. Entonces hilaron un poco el tema de que era coreano, la arena y tal, no lo sé. Esas son las 5 teorías más sonadas que hay ahora mismo sobre el caso, pero obviamente el caso sigue sin resolverse a día de hoy, 25 años más tarde. La policía reunió más de 12.000 piezas de evidencia y entrevistó a más de 100.000 personas, pero nunca identificó al asesino. Los hallazgos claves incluyen ADN. El análisis mostró un haplotipo poco común en Japón. La sangre tenía mezcla genética. Línea paterna del sur de Europa y línea materna del noroeste de Asia. Edad y complexión. Se estimó que era un hombre de entre 15 y 35 años. Era delgado y atlético. Heces en el inodoro e incluso el arma. Un cuchillo comprado en una tienda cercana. Era un cuchillo para cortar sashimi. Llevaba ropa de Uniqlo, ya que, como he comentado, dejó la ropa dentro de la casa y otras compradas en Corea. Huellas. Varias estaban claras, pero no coincidieron con ninguna base de datos de Japón. La violencia y técnica sugieren que el agresor podía tener experiencia militar o marcial. Ya con cámara en mano y dando mi más humilde opinión sobre el caso, por lo que he podido investigar, yo no creo que esté involucrado el gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno. Tampoco creo que haya sido algo de venganza, porque por lo que he podido ver, nadie de la familia tenía absolutamente ningún problema con nadie. Yo creo firmemente que la familia tuvo mala suerte y justamente una persona pues entró en su casa. Ellos estaban, obviamente era de madrugada, pues durmiendo, tuvieron esa mala suerte. A veces suceden estas cosas, a veces sucede la mala suerte y ocurren. El primer monstruo que tenemos, la verdad, me ha dejado un poco choqueado, ya más allá por el hecho de la brutalidad con la que asesinó a la familia, más que nada por cómo nadie en el gobierno de Japón ha conseguido todavía resolver este caso, y más aún, absolutamente todas las pruebas que tenían hasta fucking putas heces, y no consiguieron resolver este caso. A día de hoy sigue abierta la investigación, 25 años más tarde, casi 26 años más tarde, y cada año intentan recopilar más y más y más información, pero sinceramente la información ya la tienes, ya tienes todo lo que necesitas: heces, huellas, ropa, probablemente cámaras. No entiendo entonces cómo no han podido encontrar al monstruo. Por supuesto, esto ha marcado a la sociedad japonesa, fue un caso que ha resonado mucho. Probablemente este parque sea famoso por eso. No está cerca de Tokio, está bastante lejos, está como una hora y media, y lo peor es que está en una zona muy residencial con muchas casas buenas, entonces no entiendo por qué justo entraron en esa casa aquella noche. Y nada más. Así concluye el asesinato de la familia de Setagaya. Vamos con el segundo caso. Hoy te cuento el acto terrorista que ocurrió en 1995 con gas sarín. Básicamente fue planificado por una banda terrorista que quería desestabilizar el país y al gobierno central. Intentaron hacer el acto terrorista en 3 líneas, con 2 destinos diferentes y afectando a cientos de personas hora punta. Tengo que hablar de manera baja por respeto a que estamos en el tren donde ocurrió todo lo sucedido en esa mañana de 1995. Y bueno, en Japón no se puede hablar muy alto en los trenes. Básicamente lo que ocurrió fue que 5 grupos de esa secta que estábamos hablando, de la secta Aum Shirinkyo, básicamente esos 5 grupos en los trenes llevaron 5 bolsas con gas sarín, y cuando se estaban acercando pincharon esas bolsas, lo que provocó que en las diferentes líneas donde se habían esparcido estos grupos se extendiese todo el gas
asfixiando a la gente. No sé si sabéis lo que ocurre con el gas sarín, sino mirar vídeos en Siria o mirar vídeos de lo ocurrido en 1995 en estos trenes, porque es algo que poco a poco te va matando y te vas quedando sin oxígeno y sin poder respirar. Y lo que pasó fue que al llegar a las estaciones, ese gas, pues las puertas se fue yendo para las estaciones que iban parando, y eso provocó que afectase muchísimas paradas del metro, lo que fue clave porque su destino era llegar a la parte final del tren, que era donde estaba el Parlamento y el gobierno de Japón, para que allí se esparciese por completo y asesinasen a cientos o miles de personas, que son las que se mueven con el tren en Tokio. La respuesta judicial fue contundente. Asahara y otros miembros fueron detenidos años después y ejecutados en 2018. La organización rebautizada sigue bajo vigilancia a unos supervivientes que siguen pidiendo ayuda y siguen pidiendo más y más justicia, y este caso no se ha cerrado, sigue doliendo cientos de japoneses que se vieron afectados en ese momento. Aum Shinriko había pasado de escuela de yoga a grupo apocalíptico. Su líder, Asahara, predicaba un final inminente y la necesidad de provocar el caos. La secta ya había provocado el Serin de Matsumoto en 1994. Este señor nació en los años 80 como un grupo de yoga y de meditación. Nacido en Chizuo, Matsumoto, donde realizó su primer atentado, nació con discapacidad visual, que pasó de acupuntor a gurú. En 1987 se formaliza como Aum Shinriko y Asahara empieza a predicar como el Cristo y líder de una misión mundial. Su doctrina mezclaba budismo e hinduismo con milenarismo apocalíptico y profecías de guerra total. Ese cóctel atrajo a miles de jóvenes buscando sentido, incluidos científicos, médicos e ingenieros de universidades top, de los cuales ayudaron más adelante a todo el tema del gas sarín y cómo esparcirlo y cómo hacer las mezclas bien. Pero aún ya había asesinado otras veces, y en Matsumoto probaron el gas sarín por primera vez, donde hubo cientos de intoxicados y 7 muertos. La agencia de vigilancia japonesa sigue investigando y sigue teniendo en vista a la gente que realizó ese atentado. Este caso dejó 13 muertos y 6.000 personas afectadas, ya que resultaron intoxicadas bajo este gas, muchos con secuelas neurológicas o psicológicas. Hay un episodio en Homeland, la serie, donde se puede ver los efectos que te puede causar este gas sarín si consigues sobrevivir. Fue el primer caso con armas químicas que se realizó en una gran ciudad. Empezó a volverse normal, empezar a controlar a las sectas en Japón, ya que este caso realmente afectó en los años 80 a la sociedad japonesa. No cuento esto para provocar miedo de venir a Japón, ni para dejar entender que Japón es una ciudad insegura. Ya lo he dicho al principio, es una de las ciudades más seguras del mundo. O sea, con este caso del monstruo quiero enseñar cómo un lunes cualquiera, gracias a él, se puede convertir en desastroso para 6.000 personas, más de 6.000 personas y 13 muertos. Que un maniático como es el líder de esa secta quería ser emperador, creía que íbamos a entrar en una época apocalíptica, y gracias a sus ideas arruinó a familias y arruinó a personas. Así que nada, finaliza este segundo caso, vamos para el tercero, vamos para allá. El caso de Miyazaki Tsutomoto, conocido como el otaku asesino, es uno de los episodios más oscuros y más mediáticos de los años 80 en Japón. El contexto de este monstruo, el otaku asesino, nació en 1962 en la prefectura de Saitama. Desde niño sufrió de una deformidad en las manos que no conseguía moverlas bien. Y desde pequeño sufrió bullying por parte de sus compañeros por el tema de sus manos, de no poder girar las muñecas, y por parte de sus padres, quienes eran fríos y distantes con él. Pero más tarde su madre decidió literalmente pasar de él, lo cual hizo que se refugiase en el manga, anime y la pornografía. Los crímenes de este monstruo sucedieron entre 1988 y 1989. Asesinó a 4 niñas de entre 4 y 7 años. La primera, Mari Kono, de 4 años. Básicamente la raptó, la estranguló, abusó de su cuerpo muerto. Después mandó cartas macabras a sus padres con sus restos. La segunda, Masami Yoshizawa, de 7 años. Lo mismo, siguió el mismo modus operandi. La raptó y luego la estranguló. Erika Namba, también de 4 años, en diciembre la raptó, la volvió a estrangular y la dejó tirada en un bosque muy frondoso. Ya con el último caso, Ayaka Nomoto, de 5 años, consiguió convencerla de sacarse unas fotos desnuda, y
volvió a estrangularla y abusar de su cadáver, incluso canibalismo parcial. Cabe destacar que el monstruo, el asesino otaku, a todas sus víctimas les sacaba fotos y vídeos de todo lo que hacía, e incluso guardaba fragmentos como si fuesen trofeos de lo que acababa de hacer. En 1989 se le atrapó en un parque precisamente intentando fotografiar a dos niñas, y el padre de una de estas niñas se dio cuenta, llamó a la policía, y cuando lo detuvieron pues entraron en su casa y descubrieron 5.700 cintas de no por con niños, gore y anime. Este hallazgo desató pánico por todo Tokio y todo Japón, y la prensa lo bautizó como el otaku asesino. Después de su captura, el juicio se prolongó por 7 años y el monstruo dijo que tenía esquizofrenia, que sufría de un alter ego llamado Ratman que le obligaba a hacer las atrocidades que hacía. Los psiquiatras estuvieron varios años debatiendo sobre si realmente sufría de esta enfermedad o no, pero en 1989 se le condenó, y a pesar de todas las apelaciones que intentó hacer este monstruo, en 2008 fue condenado a la muerte por la horca. Ya me voy del parque y quiero hablar un momento de las consecuencias que tuvo en los años 80 estos asesinatos. Una estigmatización del término otaku, ya que siempre se le había asociado con el anime o manga, pero a partir de ese momento se le empezó a asociar al término también antisocial o raras, incluso peligrosas. Más que nada por culpa de la prensa y darle un nombre que pudiesen vender más periódicos. Obviamente el punto más oscuro lo tuvieron las familias de los niños que sufrieron por ese monstruo. Para mí, de los tres, el peor caso ha sido este, debido a que es donde más niños han sufrido. En el primero también, aparte de eso, hubo luego una estigmación sobre dejar a los niños en la calle en Tokio y en Japón, pero poco a poco eso ha ido desapareciendo, y hoy en día puedes ver a los niños sin problema cogiendo el metro, sin ningún tipo de repercusiones. Así que sin más nada, aquí llega el fin del tercer caso, otaku asesino. Bueno, como siempre, muchas gracias si han llegado a esta parte del vídeo, se lo agradezco mucho, es obligatorio, pero me ayudaría mucho si dejasen un like y se suscribiesen al canal, partiese por supuesto, y nada, espero que les haya gustado los 3 casos de los monstruos que he traído hoy. Pues nada, muchas gracias por ver Buscándome la Vida, como siempre, nos vemos en la siguiente.